12 horas con 12 minutos. Estamos con los estudiantes del segundo BGU paralelo A con el tema textos académicos, construcción de un ensayo. Veíamos que estos textos académicos tenían variedades temáticas, buscaban sistematizar un conocimiento, utilizaban un lenguaje formal. Y el día de hoy pues hemos visto la tesis, hemos visto también lo que es las partes de un ensayo. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo que pudimos ver el día de hoy, los videojuegos. Vamos a continuar con la revisión de esta temática que estamos abordando el día de hoy. Bien, vamos a compartir la pantalla nuevamente. ¿Me confirman si ya estamos compartiendo las diapositivas? Se ve. Bien, tenemos aquí que es un texto académico. Se podría decir que el ensayo también es un texto académico. Dice que aborda el quehacer científico y académico, busca el análisis, la reflexión y la investigación. Mite, léanos las 5 características de los textos en el ámbito académico. ¿Cuáles son? Propósito, pero solo los leo, luego sus características. Léalos todos, por favor. Propósito, Sí. demuestra un conocimiento y expone resultados de un trabajo, otros. Ok. Propósito, demuestra el conocimiento, expone resultados de un trabajo, otros. Énfasis en el tema propuesto, contenido proveniente de otros textos, lenguaje objetivo, léxico preciso y específico, registro formal, destinatario, profesional, tribunal, etcétera. Profesor, tribunal, etcétera. Es decir, que Disculpe. cuando ustedes van a producir este texto, va destinado a un profesor o a un grupo de profesores o de tribunal. O sea que usted no puede presentar un texto cualquiera, ¿verdad? Usted tiene que presentar un texto digno de usted, ¿ya? Que el profesor se dé cuenta de que ese alumno está tomando las cosas en serio, de que está averiguando el tema que va a defender. No es algo que va a copiar y a pegar y lo envió y se acabó. Por favor, Mauro Castro, léame los ejemplos de texto académico que tenemos aquí en esta rueda que dice los textos académicos informes. ¿Qué otro texto académico aparece acá? Los textos académicos, informes, ensayos, proyectos científicos, tesis, el de abajo no sé, profe, monografía, artículos científicos. Bien, el de abajo dice tesinas. ¿Cuál de esos se hace en la universidad, chicos? ¿Un proyecto científico, una monografía? Monografía. ¿Ya? ¿Cuál más? Tesis, profe. La tesis para Proyecto científico. un libro anillado, la tesis, perfecto. ¿Y en el colegio qué vamos a hacer ahorita? Ensayo. Un ensayo. Ensayo. Dice que aquí en la característica contenido, lean todos donde dice contenido que está en rojo. El contenido, lo que usted va a colocar en ese ensayo, ¿de dónde viene? ¿Qué dice ahí? Proviene de otros textos. O sea que usted no me va a escribir sobre la nada, usted me va a escribir sobre algo que ya existe, ¿ya? Entonces lo va a buscar en otros libros. Bien, vamos a irnos a la siguiente parte que tenemos acá. Quisiera que un estudiante me ayude leyendo lo que está señalado, que es lo más importante del texto, ¿ya? Estos son los pasos que usted tiene que hacer para poder construir un ensayo excelente. Miren que yo aquí no les estoy dando una clase como para alumnos que no lo van a hacer bien. Usted con estas herramientas lo va a hacer muy bien. A ver, Daniel, te escuchamos. ¿Cuáles son esos pasos? Vamos analizando lo que está subrayado. Lees Profe, esa parte y de ahí lo analizamos. Adelante. profe, todas las subrayadas, todas, Sí, sea pero el color que sea. lea la subrayada y cuando la termine de leer, hace una pausa para hacer el análisis. Ok. Número 1, incorpora las voces de documentos anteriores. Cuéntanos, ¿qué significa eso? Yo. Incorpora las voces de documentos anteriores, me imagino que debe ser tratar de basarte
en algo que ya hayas escuchado o que hayas leído, para que así tengas más conocimiento o sentido de lo que vas a hablar. Entonces, para poder relatar sobre lo que voy a hacer, tengo que leer voces o escuchar voces anteriores. Leer. Cuando dice voces, tienes que leer. Vamos a ver, ¿quién más no ha participado en la clase? Renato Gómez, léanos la siguiente parte subrayada. En la número 1, ¿verdad? Lo del Aquí, amarillo. sí, lo segundo, dar respuesta. Ya tu compañero leyó la primera. Dar respuesta, refutar, coincidir, ampliar. Ya, explícanos, ¿qué significa esto en un ensayo? ¿Qué da tu opinión? Porque dice dar respuesta. Dar una respuesta frente a un tema. Dice refutar, coincidir o ampliar. ¿Con quién vas a refutar, a coincidir o ampliar? Tenemos ahí el contexto de la primera línea. La pregunta es para todos. ¿A quién se le va a dar respuesta? ¿A refutar, a coincidir o ampliar? Si dice refutar, ¿a quién le refuto? Si dice coincidir, ¿con quién coincido? Con la Si, persona que Refutar a las escribió el personas documento que estén en anterior. contra. a ver, Belén, ¿algo ibas a decir? Eh, las personas que escribieron aquellos documentos. Correcto. Una vez que yo leí esos textos, voy a dar una respuesta a refutar lo que ellos dicen o voy a coincidir con ellos. Y aparte voy a ampliar. O sea, de lo que ya existe, lo que yo averigüé, voy a poner lo que yo pienso, hacer más extenso ese tema. Vamos con la siguiente parte. Asumiendo una postura, dice, acorde a una situación o momento específico. Cuando yo asumo una postura, sinónimo de postura, ¿qué es? ¿Argumento o tesis? Argumento. Asumir una postura acorde a una situación o momento específico. ¿Por qué dices argumento, Gabriela? Porque está dando su opinión, o sea, su postura. Ya. ¿Y qué es la tesis? La combinación de argumentos. La tesis no era dar el punto de vista sobre algún tema. ¿Y cómo se la puede escribir? ¿De manera afirmativa o de manera negativa? Es mi postura, lo que yo pienso. ¿Ya? Entonces, en esta parte asume efectivamente esa postura, esa tesis, lo que yo estoy diciendo. La siguiente dice una voz propia y original, sustentada en la teoría. Significa que ese relato que usted va a hacer tiene que ser suyo, no puede ser copiado. No, profe, que yo me leí, pero copié de las 100 palabras de ese libro, copié 90, yo nomás puse 10. Eso no es un ensayo, eso es un plagio, ya, eso es un delito, ¿ya? De ahí viene uso de la construcción del propio texto a partir de ajenos. ¿Cómo se llama cuando yo utilizo las ideas de otros textos pero le cambio las palabras? Ya lo vimos también. Paráfrasis. Parafrasear. A esto se le llama el punto 3, lo llama de otra manera, está de color morado. ¿Cómo se le llama aquí? Cuando combino eso que dicen los libros con lo que yo pienso, con mis palabras. ¿Cómo se llama? Aprendan ese concepto. Cuando relaciono varios libros sobre un mismo tema, varios documentos, ahí está en morado. Intertextualidad. Intertextualidad. Perfecto. La intertextualidad. Por favor, alguien que me lea la parte que está de color lila, la última. Dice, debe compilar textos ajenos. Adelante. Debe compilar textos ajenos, comprenderlos y a veces parafrasearlos y otras citarlos. ¿Cuál es la finalidad de hacer eso, de utilizar estos textos parafraseados o citados? Número 1, exponer, sustentar
y validar su propuesta, o sea, darle validez a su tesis. Un texto académico no es el resultado de una sola etapa. Y finalmente, esta composición es en prosa, es decir, que no es como un poema, es un escrito total. Entonces, aquí tenemos algunas de las características de cómo tenemos que construir ese ensayo. Ahora vamos a partir de la conceptualización de ensayo. Ya tenemos aquí las características, la definición y la estructura. Carlos Alvarado nos va a ayudar con la definición, Ryan Lucero con las características y Dani Pilco con la estructura. Pregunta para José Ortiz antes de que los compañeros leen. ¿Cuál de estas tres partes hemos visto, Ortiz? ¿La definición de ensayo, las características o la estructura? ¿Cuál ya vimos? La definición, profe, y una parte de las características. Errada tu respuesta. ¿Cuál ya vimos de estas tres? La Su estructura. La estructura. La estructura. ¿Qué tiene la estructura según estos cuadros de azul, naranja y verde? En la Introducción, cuerpo y conclusión. Ya, ¿qué va en la introducción? Eso ya les expliqué. La tesis, en el cuerpo, los argumentos. Y en la conclusión, un resumen. Ahora sí, los tres compañeros que fueron designados me ayudan con la definición, las características y la estructura. Adelante. Profe, ¿sí me escucha bien? Te escuchamos perfectamente. La definición. ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un escrito académico de prosa brevemente analiza, interpreta y evalúa un tema. La palabra ensayo viene del latín ensagium. Significa pesar algo. También puede decir que un ensayo es una colección de párrafos que presenta hechos, opiniones y ideas sobre tópicos de los temas. Varían desde algunas descripciones de paisajes hasta argumentos en contra del aborto. Gracias, Carlos. La importancia de no cambiar las palabras cuando leemos es que si lo hacemos le cambiamos el significado de lo que nos trata de comunicar esa idea. Un ensayo dice que es un escrito académico, en prosa. Brevemente analiza, interpreta y evalúa un tema. La palabra ensayo viene del latín exagium, que significa pesar algo. También se puede decir que un ensayo es una colección de párrafos que presenta hechos, opiniones, ideas sobre un tema o tópico. Los temas varían desde una descripción de un paisaje hasta un argumento en contra del aborto. ¿Qué tipo de ensayo estamos haciendo aquí? ¿Los que describen paisajes o los que dan argumentos a favor y en contra? ¿Cuál tema vamos a hacer nosotros? ¿Qué tipo de ensayo? Los que dan argumentos. Los que dan argumentos. Exacto. Vamos con las características de un ensayo. Muchas gracias, Carlos. Características del ensayo. Trata un tema, un problema, una propuesta con originalidad, libertad, coherencia y elegancia literaria. De forma sintética y extensión relativamente breve. Variedad temática. Estilo cuidadoso pero sencillo. Dirigido a un público amplio. Tono variado que corresponde a la interpretación personal del autor. Bien, vamos a finalizar con la estructura. Adelante. ¿Qué tenemos en la estructura? ¿A quién le tocaba leer la estructura? Introducción, tesis. Un párrafo que contiene algunas oraciones introductorias y la tesis del autor. Cuerpo, argumentos. Varios párrafos, uno para cada argumento y contraargumento, que sustenta la tesis. Conclusión, resumen. Un párrafo cierra el ensayo y concluye una reexpresión de la tesis. Bien, muchas gracias, Lucero. Tenemos aquí diferentes tipos de ensayo. Gabriela, léenos cuáles son esos 8 tipos de ensayo y cuál crees tú que vamos a realizar nosotros. Adelante. Crítico, literario, científico, argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. Y lo que vamos a hacer nosotros es argumentativo. Léenos el concepto de argumentativo, por favor.
Tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. O sea que cuando yo lea lo que ustedes piensan, yo tengo que estar convencido de que lo que ustedes dicen es verdad. Ustedes tienen que lograr eso, convencer, persuadir. ¿Bien? Y aquí tenemos qué es una tesis. Tenemos algunos ejemplos. Bien, Jeremy Vera, por favor, ayúdanos leyendo qué es una tesis. Tesis. Una tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Pregunta para ustedes, ¿dónde yo justifico o demuestro mi tesis? ¿En qué parte del ensayo? En la conclusión. Yo la justifico, la demuestro, la argumento. ¿Ya? Argumentación, profe. ¿En dónde, Jeremy? Argumentación. ¿Pero en qué parte? ¿En la introducción, en el cuerpo o en la conclusión? ¿Dónde el argumento? Conclusión. Cuerpo, sí. En el cuerpo. Ahí van los argumentos a favor y los argumentos en contra. Bien, tenemos aquí un ejemplo de tesis. Presten atención porque con estos ejemplos ustedes tendrán que elaborar su propia tesis. Leslie Becerra, léenos el ejemplo de la tesis número 1. Aquí tenemos ejemplo de tesis. Aquí, este cuadrito. Léenos, por favor. Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales del 2016 porque no convenció lo suficiente a los votantes afroamericanos, latinos y a los más jóvenes. Esto terminó sepultando sus posibilidades de triunfo. ¿Cuál es la afirmación que aparece ahí como tesis? ¿Qué es lo que opina? El porqué y la justificación. ¿Pero cuál es, dije? ¿Cuál es la tesis? Sobre que no pudo, que él perdió las elecciones porque no pudo convencer a los jóvenes y menos a los afroamericanos. Perfecto. Entonces, esa es la tesis. Perdió las elecciones porque no pudo convencer a los afroamericanos y a los más jóvenes. ¿Por qué perdió Andrés Arauz la presidencia de la República? Esa es la respuesta, sería una tesis. Bien, entonces, son las 2:30, vamos a finalizar. La próxima semana continuamos con este tema. Quiero que tengan listo el documento descargado para irlo llenando en clase. Y ahí sí todos lo tienen que hacer, porque yo digo, tal día se sube a tal hora y ya todos tienen que tener. No me van a hacer como algunos que se conectan, pero no están haciendo nada en la casa. Aún no ¿Ya? lo hacemos, ¿verdad? Todavía no lo hagan, todavía no lo hagan. Lo hacemos ya. la próxima semana. Pero la próxima semana. Profe, y eso, hay una una asignación que dice propiedades del texto académico. Eso es de plan lector, propiedades del texto académico, cohesión, coherencia, eso sí vimos. Ah, se refiere al cuadrito que hemos hecho con usted el miércoles, ese taller. Ya, eso es Pero te dijo que le íbamos a terminar con usted. Y la prueba de lengua, eso también, eso ya se hace. No, no hagan la prueba de lengua ni el taller que estamos viendo ahorita porque todavía no concluimos con la clase. Eso lo Dejamos ahí nomás que se explique. Pero lo Déjalo de ahí. plan lector sí. Plan lector sí terminamos de ver todo, ajá. Entonces, lengua lo dejan para la próxima semana. Solo hacen plan lector. No importa que les salga atrasado porque yo ya sé que no se ha culminado la clase. ¿Ok? Pero plan lector sí deben hacer. Listo, me despido para que puedan irse a su siguiente hora de clase. Chao, profesor. Chao, pasen bien. Hasta el lunes. Chao, profe. Pasen bien, feliz fin.